Hola y bienvenidos a la sesión número 7 de este curso completo de francés para principiantes. Y para los nuevos suscriptores, os aconsejo primero ver la primera sesión. Aquí arriba os dejo el link del primer vídeo. Antes de empezar esta sesión, vamos a contestar a la pregunta examen del vídeo anterior, que es: quiero estudiar ahora, pero no puedo porque tengo que salir para comer. Quiero estudiar ahora. Je veux étudier maintenant. Pero no puedo. Mais je ne peux pas. Porque tengo que salir para comer. Parce que je dois sortir pour manger. Je veux étudier maintenant, mais je ne peux pas parce que je dois sortir pour manger. Ahora empecemos la sesión número 7. ¿Recordáis la palabra me gusta en francés es j'aime? J'aime. Et no me gusta es je n'aime pas. Je n'aime pas. Lire en francés es lire. 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 Pues si queremos decir me gusta leer. Me gusta leer, ¿cómo se dice en francés? Pensadlo bien. Très bien. J'aime lire. J'aime lire. Cada día en francés es chaque jour. Cada es chaque, día, jour. Chaque jour. Pues, ¿cómo se dice en francés? Me gusta leer cada día. Pensadlo bien. Muy bien. J'aime lire chaque jour. J'aime lire chaque jour. J'aime lire chaque jour. A ver ahora la negación. No me gusta leer. ¿Cómo se dice? Muy bien. Je n'aime pas lire. Je n'aime pas lire. El verbo nadar en francés es nager. Nager. Os recuerdo que las letras E y R se pronuncian como E española. Nager. Pues si queremos decir me gusta nadar, como se dice en francés. Très bien. J'aime nager. J'aime nager. J'aime nager. A ver esta frase. Me gusta nadar cada día. Me gusta nadar cada día, como se dice en francés. Pensadlo bien. Os doy un poco de tiempo para pensar. Muy bien. J'aime nager chaque jour. J'aime nager chaque jour. J'aime nager chaque jour. Me gustaría en francés es j'aimerais. J'aimerais. ¿Recordáis comer en francés es manger? Manger. Pues, ¿cómo se dice me gustaría comer? Très bien. J'aimerais manger. J'aimerais manger. Y si queremos decir me gustaría comer aquí, ¿cómo se dice en francés? Très bien. J'aimerais manger ici. J'aimerais manger ici. ¿Recordáis? Esta noche en francés es cette nuit. Cette nuit. Pues, ¿cómo se dice? Me gustaría comer aquí esta noche. J'aimerais manger ici cette nuit. J'aimerais manger ici cette nuit. J'aimerais manger ici cette nuit. Hemos dicho antes, leer es lire. Lire. Pues, ¿cómo se dice? Me gustaría leer. Pensadlo bien. Très bien.
J'aimerais lire. J'aimerais lire. El libro en francés es le livre. Él es le. Al revés, le livre. Pues, ¿cómo traducir esta frase al francés? Me gustaría leer el libro. Os voy a dar un poquito de tiempo para pensar. Muy bien. J'aimerais lire le livre. J'aimerais lire le livre. J'aimerais lire le livre. El verbo hablar en francés es parler. Parler. Contigo en francés es avec toi. Con es avec. Tigo, toi. Avec toi. Avec toi. Et con usted, avec vous. Usted en francés es vous. Avec vous. Pues, ¿cómo se dice? Me gustaría hablar contigo. Pensadlo bien. Très bien. J'aimerais parler avec toi. J'aimerais parler avec toi. J'aimerais parler avec toi. Vamos a ver esta frase. Me gustaría hablar contigo esta noche. ¿Cómo lo vamos a decir en francés? Très bien. J'aimerais parler avec toi cette nuit. J'aimerais parler avec toi cette nuit. Hemos dicho antes, nadar es nager. Me gusta nadar. J'aime nager. Pues, ¿cómo se dice me gustaría nadar? J'aimerais nager. J'aimerais nager. Cada día es chaque jour. Pues, ¿cómo se dice me gusta nadar cada día? Muy bien. J'aime nager chaque jour. J'aime nager chaque jour. ¿Y me gustaría nadar cada día? Très bien. J'aimerais nager chaque jour. J'aimerais nager chaque jour. ¿Os acordáis del verbo saber en francés? Es savoir. Savoir. Pues, ¿cómo se dice? Me gustaría saber. Très bien. J'aimerais savoir. J'aimerais savoir. Si es posible es si c'est possible. Si c'est posible. Si c'est possible. Pues, ¿cómo se dice? Me gustaría saber si es posible. ¿Cómo se dice esto en francés? Pensadlo bien. J'aimerais savoir si c'est possible. J'aimerais savoir si c'est possible. J'aimerais savoir si c'est possible. ¿Recordáis el verbo hacer? Es faire. Faire. Hacerlo, le faire. Le faire. Pues, ¿cómo se dice esta frase en francés? Me gustaría saber si es posible hacerlo. Me gustaría saber si es posible hacerlo. Très bien. J'aimerais savoir si c'est possible de le faire. J'aimerais savoir si c'est possible de le faire. J'aimerais savoir si c'est possible de le faire. ¿Recordáis? Mañana es demain. Demain. Pues, como se dice, me gustaría saber si es posible hacerlo mañana. Pensadlo bien, os voy a dar un poquito de tiempo para pensar. J'aimerais savoir si c'est possible de le faire demain. J'aimerais savoir si c'est possible de le faire demain. ¿Recordáis hoy en francés? Es aujourd'hui. Pues, como se dice en francés? Si no es posible hoy. Muy bien. Si ce n'est pas possible aujourd'hui. Si ce n'est pas possible aujourd'hui. ¿Y cómo se dice me gustaría hacerlo mañana? Très bien.
J'aimerais le faire demain. J'aimerais le faire demain. J'aimerais le faire demain. Esta frase. Si no es posible hoy, me gustaría hacerlo mañana. Pensadlo bien. Très bien. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, j'aimerais le faire demain. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, j'aimerais le faire demain. ¿Recordáis cómo se dice puedo en francés? Je peux. Je peux. Y si puedo, si je peux. Si je peux. Pues, ¿cómo construimos esta frase diciendo me gustaría saber si puedo? Très bien. J'aimerais savoir si je peux. J'aimerais savoir si je peux. ¿Recordáis hablar en francés? Es très bien. Parler. Parler. ¿Recordáis contigo? Très bien. Avec toi. Avec toi. ¿Y con usted? Muy bien. Avec vous. Avec vous. Pues, como decimos, me gustaría saber si es posible hablar con usted. Pensadlo bien. Muy bien. J'aimerais savoir si c'est possible de parler avec vous. J'aimerais savoir si c'est possible de parler avec vous. ¿Recordáis tarde es tard? Y más tarde, plus tard. Plus tard. Pues, como se dice, me gustaría saber si es posible hablar contigo más tarde. Très bien. J'aimerais savoir si c'est possible de parler avec toi plus tard. J'aimerais savoir si c'est possible de parler avec toi plus tard. ¿Os acordáis de tengo que es je dois? Je dois. Pues, como se dice, tengo que salir. Tengo que salir. Très bien. Je dois sortir. Je dois sortir. ¿Acordáis de la palabra ahora? Es maintenant o se puede pronunciar maintenant. Maintenant. Pues, como decimos, ahora tengo que salir. Ahora tengo que salir. Très bien. Je dois sortir maintenant. O se puede decir maintenant je dois sortir. ¿Recordáis pero? Es me. Me. Pues, como se dice, ahora tengo que salir, pero maintenant je dois sortir, mais maintenant je dois sortir, mais. A ver esta frase. Me gustaría hablar contigo más tarde. ¿Cómo se dice esto en francés? Pensadlo bien. Muy bien. J'aimerais parler avec toi plus tard. J'aimerais parler avec toi plus tard. Vamos a ver esta frase. Ahora tengo que salir, pero me gustaría hablar contigo más tarde. ¿Cómo se dice esto en francés? Pensadlo bien. Très bien. Maintenant, je dois sortir, mais j'aimerais parler avec toi plus tard. Maintenant, je dois sortir, mais j'aimerais parler avec toi plus tard. Maintenant, je dois sortir, mais j'aimerais parler avec toi plus tard. Pues, acordáis del verbo estar, es être. Être. ¿Cómo se dice? Me gustaría estar aquí. Muy bien. J'aimerais être ici. J'aimerais être ici. Como hemos dicho antes, pero es me. Pues, como se dice, me gustaría estar aquí, pero... Très bien. J'aimerais être ici, mais... J'aimerais être ici, mais... ¿Recordáis? Puedo es je peux. Y no puedo, je ne peux pas. Pues, como se dice, me gustaría estar aquí,
pero no puedo. J'aimerais être ici, mais je ne peux pas. J'aimerais être ici, mais je ne peux pas. Como hemos dicho antes, porque es parce que. Pues como se dice, porque tengo que. Parce que je dois. Parce que je dois. El verbo trabajar en francés es travailler. Repetid conmigo, travailler. Pues, ¿cómo se dice esta frase? Me gustaría estar aquí, pero no puedo, porque tengo que trabajar. Pensadlo bien. Muy bien. J'aimerais être ici, mais je ne peux pas, parce que je dois travailler. J'aimerais être ici, mais je ne peux pas, parce que je dois travailler. J'aimerais être ici, mais je ne peux pas, parce que je dois travailler. Fue en el pasado en francés es été. Été. Necesario, como hemos dicho antes, es nécessaire. Nécessaire. Pues, ¿cómo se dice fue necesario? Très bien. C'était nécessaire. C'était nécessaire. ¿Recordáis? Para mí es pour moi. Pues, ¿cómo se dice fue necesario para mí? Muy bien. C'était nécessaire pour moi. C'était nécessaire pour moi. C'était nécessaire pour moi. No fue es ce n'était pas. Ce n'était pas. Pues como se dice, no fue necesario para mí. Muy bien. Ce n'était pas nécessaire pour moi. Ce n'était pas nécessaire pour moi. Imposible es imposible. Pues como se dice, fue imposible. C'était imposible. Y hacemos la liaison y decimos, c'était imposible. C'était imposible. Y como se dice, fue imposible para mí. Muy bien. C'était imposible pour moi. C'était imposible pour moi. Esta frase, fue imposible para mí hacerlo. Pensadlo bien. Muy bien. C'était impossible pour moi de le faire. C'était impossible pour moi de le faire. Ayer en francés es hier. Hier. ¿Y cómo se dice esta frase? Ayer fue imposible hacerlo. Pensadlo bien. Muy bien. C'était imposible de le faire hier. Ponemos hier al final de la frase o se puede decir hier c'était imposible de le faire. Pues recordáis, salir es sortir. Pues como se dice, ayer fue imposible salir. C'était impossible de sortir hier. C'était impossible de sortir hier. O hier c'était impossible de sortir. Fue necesario es c'était nécessaire. C'était nécessaire. Pues, ¿cómo se dice fue necesario hacerlo? Muy bien. C'était nécessaire de le faire. C'était nécessaire de le faire. Pues, ¿cómo se dice esta frase? Fue necesario hacerlo yo mismo o yo misma. Pensadlo bien. Très bien. C'était nécessaire de le faire moi-même. Yo mismo o yo misma es moi-même. C'était nécessaire de le faire moi-même.
Vamos a ver esta frase. Fue imposible hacerlo yo mismo o yo misma. Pensadlo bien. Muy bien. C'était impossible de le faire moi-même. C'était imposible de le faire moi-même. Esta frase, me gusta hacerlo yo mismo o yo misma, como se dice en francés. Muy bien. J'aime le faire moi-même. J'aime le faire moi-même. Y si decimos, me gustaría hacerlo yo mismo o yo misma. Très bien. J'aimerais le faire moi-même. J'aimerais le faire moi-même. Esta frase, puedo hacerlo yo mismo o yo misma. ¿Cómo se dice esto en francés? Pensadlo bien. Très bien. Je peux le faire moi-même. Je peux le faire moi-même. ¿Y tengo que hacerlo yo mismo o yo misma? Très bien. Je dois le faire moi-même. Je dois le faire moi-même. A ver la última frase. Como se dice en francés, me gusta hacerlo yo mismo o yo misma, porque es necesario para mí. Como se dice, pensadlo bien. Muy bien. Me gusta hacerlo yo mismo. J'aimerais le faire moi-même, porque es necesario para mí, parce que c'est nécessaire pour moi. J'aimerais le faire moi-même parce que c'est nécessaire pour moi. J'aimerais le faire moi-même parce que c'est nécessaire pour moi. Ahora vamos a la pregunta examen que es: me gustaría trabajar con usted cada día y yo puedo hacerlo porque es necesario para mí. ¿Cómo se dice esto en francés? Podéis escribir la respuesta en los comentarios. Ya hemos terminado. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle un me gusta súper grande. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.